Muy buenas noches, amigas y amigos, compañeras y compañeros. ¿Cómo están los hueones y las hueonas? Bienvenidos a nuestro querido programa Esto no tiene nombre, que hoy día lo estamos iniciando a las 21 con 30 minutillos a través de Facebook Live de los hijos de Mafalda. Venimos con toda la energía, la garra y la pachorra porque tenemos excelentes noticias de Chilito y nuestros queridos vecinos, pues. Así que les vamos a mandar un beso, un abrazo a todos y a todos los que nos ven en vivo y en directo a través de Facebook Live de los hijos de Mafalda. Y no se olviden de revisarnos en YouTube, pues. No se olviden, en YouTube ahí nos llamamos Esto no tiene nombre programa. Ahí están todos nuestros capítulos, los 127 capítulos que ya llevamos, 127 capítulos, que esto ya tiene más años que la cocoa, pero ahí pueden revisar nuestras analíticas predicciones de lo que está sucediendo en el mundo y en Chilito, pues. Y en nombre de este programa hoy día, que se intitula La Unidad de Fomento y el Mundo al Revés. Ya lo van a entender, cabrito y cabrita, pues. Pero antes de comenzar con el programa, que yo siempre lo presento, es mi espacio. Y hoy día le tengo unas cuantas frasecillas para que don Mario ahí aproveche de apretar los botones y compartir a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook Live, en vivo y en directo. Y aceptamos todos los comentarios y opiniones y los vamos a estar leyendo durante el programín, pues, el programín. Así que si quieren mandarle algún saludo a alguien, lo pueden hacer, pero nosotros no se lo vamos a leer. Así que no se preocupen. Bueno, vamos a comenzar con mis frasecillas del día de hoy, que están muy interesantes. Y comenzamos con la primera, pues. Dice así: empatizar con Gaza no me convierte en antisemita, ni pro jamás, ni anti-Israel. Me hace humano. La segunda: si Chile fuera un país decente, el CLB resolvería disolver el partido de Kaiser y daría una fuerte señal sobre el peligro de los golpistas y enemigos de la democracia. Además, dejaría sin ganas a la ultraderecha de hacer apología del fascismo. Si Chile fuera un país decente. Muy buena esta frasecilla. Y vamos a la siguiente. Dice, y esta es para mí, para los artistas de siempre: el arte es aquello que resiste. Resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia y a la vergüenza. Lo dijo Gilles Deleuze. ¿Quién era? No tengo la más puta idea, pero no importa, me pareció buena la frase. Dice, todas las ideas hay que respetarlas. El fascismo, no. El fascismo no es una idea, es la muerte de todas las ideas. Así que ahí les dejo la frasecilla. Y esta es para los psicologistas actuales, weón, que creen que todo se soluciona con terapia. Dice, la terapia no cura la explotación laboral. La terapia, los antidepresivos, no curan la pobreza. Tú densa esa. Y este es otro también para los psicologistas. Dice, una adolescente que no se adapta al ritmo escolar es medicada. Un trabajador al borde del colapso recibe una receta, no una transformación del sistema que lo exprime. Una mujer que no duerme por cuidar sola es tratada con ansiolíticos, no con redes de apoyo ni políticas públicas. La psicología, la medicina y la psiquiatría, cuando se alejan de la pregunta ética y crítica, pueden volverse engranajes de esta máquina. Se nos enseña a autorregularnos, a funcionar, a volver productivos. Y si no lo logramos, se nos trata, se nos adapta, se nos corrige. Pero el malestar no siempre es falla.
a veces es lenguaje, a veces es resistencia. Qué linda la frase, weón. Un mensaje para todos los psicólogos y psiquiatras, weón, de este país, weón, que nos tienen medicados a todos los weones. Porque están estresados los weones. ¿Cómo está, pues, don Mario? ¿Cómo le fue con el tratamiento con la psicóloga? Ah, no tenía que decir esa weá, la verdad, se había olvidado que no estaba. ¿De qué psicóloga? No sé, pero ahí el tratamiento, ahí le dieron antidepresivo, weón, después le dieron subitivo, después le dieron bajativo, para que no se quede dormido. No tenía ni idea que tenía que ir donde la psicóloga. Bueno, a todos nos mandaron al psicólogo. Acá estamos, Gonzalo, como siempre, contentos, felices de empezar el programa. Acá yo, como siempre, también repartiendo los links para que vean la posibilidad de que amigos y amigos se nos vayan conectando y que puedan participar y nos manden sus comentarios para tener un poquito de retroalimentación y no sentirnos tan solos. ¿Ya? Como locos en el desierto. Exacto, como loco en el desierto. Pero así es la vida. Oiga, Gonzalo, hay una cantidad impresionante noticia, weón. Da, jodido, buena, pero oiga, don Mario, antes que buena. partamos con las noticias, ¿qué le parecieron las frasecillas? Sí, entretenida, sobre todo o sea, fue bastante psicologista en este sentido. Ese de que efectivamente los antidepresivos no superan o no curan la pobreza. ¿Ah? Es una frase sumamente importante porque, a ver, si nos metemos en el tema, objetivamente lo que siempre vamos a encontrar es que nos quieren hacer creer que la depresión, la angustia, los temores que nosotros tenemos están vinculados directamente con situaciones que son propias, cuando en la práctica disculpen, este tipo de fenómenos se produce no por nosotros, lo que tengamos dentro, sino por lo que hay fuera, por las distintas presiones que se nos van produciendo, por cosas que conversábamos en pauta, esta incapacidad de tener capacidad de ahorro, esta incapacidad de poder llegar a fin de mes sin estar pateando piedras, haciendo bicicleta o endeudándonos, sobreendeudándonos, ¿ya? Entonces, esta visión psicologista objetivamente lo que hace es darnos a entender que los problemas que tiene la población son personales, son particulares, son privados, cuando en la práctica esos problemas no son privados, son generados socialmente. Son problemas que nos afectan de tal forma, de tal manera que nos terminan angustiando, nos terminan generando depresiones y otro conjunto de patologías, de enfermedades, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la crítica a la visión psicologista, que dice que los problemas son individuales, bueno, y que uno tiene que mirarse hacia adentro y buscar en su historia y reconocer el problema para poder superar este tipo de situaciones, están bastante errados. Yo no creo en esa visión de la psicología individualista, pero sí creo en la psicología comunitaria, ¿ya? Bueno, y vamos a ver cómo van a solucionar este problema psicológico, weón, que van a tener nuestros queridos hermanos argentinos, pues, para que empecemos con el programa. Ahí no hay un problema psicológico, va a haber un problema concreto. Dele, Gonzata, pongámosle bueno. Ya, vamos a partir entonces con nuestro programa. Y dice, el agua como negocio. Milei privatiza AISA. Habilita cortes de agua y abre la puerta a Mecorots. Mientras suben las tarifas y van multiplicando los cortes de suministro, crecen los negocios. El agua queda en manos del mercado y la empresa genocida israelí aparece como favorita en una licitación a medida del saqueo y el colonialismo. Vamos a seguir leyendo la noticia porque es re importante leerla. La empresa israelí ya desembarcó en Argentina en el año 2022 de la mano de acuerdos opacos en los que participó Waldo. Ah, no, me equivoqué, estoy leyendo más abajo que... Ay, perdón, la jodía. Discúlpenme, estoy acelerado. Ahora sí. El gobierno de Javier Milei dio un paso más en la ofensiva privatizadora de AISA. AISA, para que se entienda, es la empresa estatal de agua en
Argentina. La empresa pública que presta el servicio de agua potable y saneamiento en Cava y en el conurbano es entregada al capital privado. Tras la aprobación de la ley base y con la modificación del marco regulatorio mediante el DNU 493 del 2025, se autoriza la privatización total de un nuevo decreto. Escandalosamente, también se ha habilitado a la empresa y a las futuras concesionarias privadas a cortar el servicio por falta de pago. En un país donde todos los días se ajusta a los de abajo, esto significa dejar a miles sin acceso a un derecho humano esencial. Y discúlpeme que siga leyendo acá, pero acá es sumamente importante. Esta película ya la vivimos. Los argumentos del gobierno son los mismos que escuchamos en el año 90, que el Estado es ineficiente, las empresas generan déficit y que la privatización traería inversiones y modernización. Sin embargo, los propios antecedentes locales desmienten estas promesas. Bajo gestión privada de los años de Aguas Argentinas, 1993 al 2006, la falta de obras, los incumplimientos de calidad y los tarifazos estuvieron a la orden del día. Pero del año 2006, AISA volvió a manos estatales, se amplió el acceso de millones de personas, se mejoró la cobertura de las cloacas, aunque siempre por detrás de las necesidades sociales. Pero incluso en el 2024, el propio balance de AISA muestra superávit tras los tarifazos, lo que el gobierno utiliza para seducir a los inversionistas, administrada como un negocio. La mercantilización del agua solo beneficia a un puñado de empresarios y fondos extranjeros, mientras la mayoría vamos a tener aumentos demenciales y servicios cada vez peores. Mira tú, van a vender a AISA porque le está yendo la raja, ya que los privados en el periodo anterior le fue como el forro y lo hicieron re mal. Vamos al análisis, don Mario. Ya, primero hay que saludar a César Alexis Espinosa, que nos dice buena noche. Buenas noches, Pablo. Después nos dice, somos producto de nuestras condiciones anteriores. Yo le contesto, somos producto de nuestras condiciones materiales. Posteriormente dice, los argentinos morirán por ser como Chile. Ahora se mueren por ser lo que pidieron. Se los dije un centenar de veces que el país chileno está construido sobre nuestra miseria. Estamos totalmente de acuerdo con el César Alexis. ¿Ah? Así que buenas noches, compañeros. Ya, acá el tema es súper importante, es súper interesante, ya que estamos viendo un fenómeno que nosotros ya hemos vivido y seguimos viviendo acá en Chile, que tiene que ver específicamente con el tema de las privatizaciones. Ya, pero acá el tema no es solamente la privatización que Milei pretende hacer ahora con respecto al tema del agua potable, el agua de consumo humano. Porque como usted también leía muy bien, don Sata, entre 1993 y 2006, el agua fue privatizada, ¿ya? Pero en los gobiernos de los Kirchner, en el 2006, esta vuelve a manos del Estado. Mientras el agua fue parte de la empresa privada, quedó la escoba, quedó la caga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hubo inversión, los tipos solamente, como siempre lo hacen los empresarios, se dedican a ganar dinero y no invierten, ¿ya? En cambio, cuando es recuperado el Estado, nuevamente se hacen inversiones, se amplía la cobertura en todos los sentidos. Y hoy día que la empresa está generando recursos, Milei se la va a vender. Y no se la va a vender a cualquiera, se la va a vender a la empresa estatal de Israel, como un país genocida, que está matando de sed a la población de Gaza. Todo lo que tienen todos los güeyes. Ya, pero esa es una parte del fenómeno, una parte del fenómeno. ¿Ya? Primero, ¿por qué? Porque como usted también leía, esta venta de la empresa del agua potable de Argentina se hace en base a una acusación. Son ineficientes, son ineficaces, la administración pública es mala, lo que es total y absolutamente falso.
Tan por qué mala es no? que tiene ganancia esa en Argentina, pues. Exactamente. Pero siempre se crea esta visión de que todo lo público, todo lo estatal, todo lo que le pertenece al pueblo es Es malo. malo. Porque recuerden que el Estado somos nosotros, el sistema estatal hasta al servicio de nuestro pueblo. Entonces todo lo que nos pertenece tiene que ser privatizado, tiene que ir al bolsillo de los particulares, de los grandes empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Eso por un lado. Hasta la fecha no le corta el agua a las personas que no tienen dinero para pagar el agua, porque el Estado argentino hasta la llegada de Milei consideraba de que el agua es un derecho humano, ¿ya? Entonces, como era un derecho humano, no le puedes cortar el agua a las personas, ¿ya? Porque las vas a matar de sed, ¿ya? No van a tener acceso a un bien, a un recurso básico fundamental para la vida. Si no, pregúntenle a los que están muriendo de sed en casa, ¿ya? Y de hambre también. Exacto, que es lo que ha hecho, le ha cortado el agua a la empresa estatal israelita a todos los palestinos en la Palestina. Válgase la redundancia. Entonces, ahora, cuando esta empresa estatal del agua pase a manos de la empresa privada, adivinen qué va a ocurrir. La gente que no tenga para pagar la cuenta del agua mensualmente se la van a cortar. Entonces, el agua en ese proceso de privatización de Estado a privado deja de ser un derecho. Claro, es como el tema de la luz aquí en Chilito, pues, que está por decreto ley, el alza, no la baja, siempre es el alza. Siempre es el alza. Como Pero, el TAC, también siempre es el alza. Como los pasajes de la exactamente. revolución, siempre es el alza. No, Y porque se está por privilegia, decreto ley. exacto, porque se privilegia el bolsillo de los empresarios y no a nuestro pueblo. Entonces, cuando el Estado vende sus empresas, que son propiedad de todas y todos los ciudadanos, de todos y todos los chilenos, de todos y todos los argentinos, en este caso con el agua, con la empresa de agua estatal de Argentina, lo que hace es quitarle el derecho de propiedad y de usufructo de un bien, en este caso del agua. Claro, y esto Entonces, lo va a convertir en un asalto a el pueblo argentino. pero Es un asalto, robo que va a hacer esta empresa israelita. exactamente. Porque más encima ese dinero lo que lo van a vender va a ir a bolsillos no de los argentinos, sino que va a ir a bolsillos de la empresa privada. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Que se le va a llevar Deja, para Israel para comprar más armas y seguir asesinando al Medio Oriente. exactamente. Entonces, tenemos este elemento. El agua deja de ser un derecho en Argentina y pasa a ser un bien de consumo, un bien que hay que pagar. ¿Por qué? Porque no es del Estado, es privado. O sea, se transforma en una herramienta de ganancias millonarias para los empresarios privados. Pero al mismo tiempo pasa a ser un privilegio. ¿Por qué? Porque los que van a poder tener agua potable en sus casas van a ser los sujetos que lo puedan pagar. ¿Y por qué hablamos de un privilegio? Porque el nivel de pobreza que hoy día existe en Argentina determina que solamente el 48% de la población total de Argentina tiene el privilegio de estar sobre la línea de la pobreza. 48, porque el 52% están bajo la línea de la pobreza, ¿ya? Entonces, el 48% de la población es privilegiada porque va a poder pagar el agua. El otro 52% no va a poder pagar el agua. Y la diferencia entre un derecho y un privilegio es esa. Un derecho para todos, un privilegio es solamente para algunos. Entonces, una vez que se privatice el agua en Argentina, esta se transforma en un privilegio, porque no va a ser para todos los argentinos, va a ser solamente para quienes puedan pagarlo. Las privatizaciones son un elemento básico y fundamental de lo que son las políticas liberales y de las políticas neoconservadoras o neoliberales, como ustedes quieren llamarlas, o de las políticas fascistas que en este caso se están implementando en Argentina. ¿Ya? Entonces, esas políticas que nosotros estamos viendo en Argentina ya se aplicaron en Chile. Y vamos a Recuerden eso, que, pues. Vamos al exacto, robo, Chilito. Y ahí vamos pero a llegar a esta noticia. antes de irnos a las privatizaciones, metamos la puntita con respecto al tema de una sentencia que sacó esta semana la Corte de Chile con respecto a la familia del titular. El titular es de France 24, o sea, en Francia.
porque aquí pasó repiola la cuestión, pero aquí lo vamos a repetir. Dice: la justicia chilena ordena a herederos de Pinochet devolver 16 millones de dólares, que son 16.000 millones de pesos. La justicia chilena ordenó a los familiares del dictador Augusto Pinochet devolver 16 millones de dólares malversados, robados, digámoslo como corresponde, robados de los fondos públicos, como parte del controversial caso RIC. No, De esta manera... Son dos casos diferentes, Gonzalo. Sí, no, pero deje de seguir leyendo la noticia. De esta manera, el fallo del séptimo juzgado civil de Santiago acogió una demanda del Consejo de Defensa del Estado para recuperar el dinero malversado. El séptimo juzgado civil de Santiago, CDE, ordenó a los herederos de Pinochet restituir 16 millones de dólares sustraídos de caudales públicos y que fueron repartidos entre sus familiares tras su fallecimiento. De esta manera, el tribunal acogió una demanda presentada por el Consejo del Estado para recuperar el dinero malversado por Pinochet, cuyo origen, según la disposición de la justicia, se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile. Oye, me parece medio repetido esa de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile. Otros generales también le hicieron, ¿eh? Compraron chocolate y flores. Ya, hay que recordar que todos los generales, comandantes en jefe del ejército de Chile, bueno, todos han sido procesados por robo. Exacto, por aquí mismo. Por malversación, todos. Y eso es una costumbre que aprendieron de la tiranía. Claro, la pregunta es, ¿por qué Pinochet se pudo robar esta cantidad de lucas, man? Porque era hueón, pues. Sí, porque robó re poco. Sí, no, lo que pasa es que para algunos es poco, para otros es mucho. El tema está en que, claro, algunos que son los más huevones roban dinero. ¿Ya? Pero los que son más vivos no roban dinero, roban empresas. Como Soquimich. Como Soquimich, como LAN, como CTC, como Chilectra, como Hemos. Como Entel. Pero separemos. Primero, esta causa no es la causa del caso Riggs, que tiene su, ¿cómo se llama? Su juicio termina en el año 2018, que establece que la familia debe devolver 1,6 millones de dólares, estos son 16 millones fuera del 1,6 millones de dólares que que fueron devueltos ya hace algunos años atrás. Estamos hablando del 2018, esta causa es del 2025. Entonces, si nosotros sumamos la familia del tirano, sumamos que se le restituyeron en el año 2017, estamos hablando de más de 22 millones de dólares, 23 millones de dólares que se robó esta familia, que se robó el tirano, ¿ya? Pero se robó dinero, ¿ya? Claro. La mujer de Pinocho fue un poco más viva porque se robó casas, se robó plazas, se robó edificios que eran parte de Sema Chile, ¿ya? Pero esa es otra historia. Pero particularmente con el tirano, que era comparativamente, desde el punto de vista de los grandes empresarios nacionales, muy huevón, lo dejaron robar. Se hicieron los locos. No importa, bueno, son 16 millones, son 20 millones de dólares, no es nada. No es nada. ¿Por qué? Porque algunos se robaron Soquimich. ¿Cuántos miles de millones genera Soquimich? No lo sabemos porque lo podemos dimensionar con los casos anteriores donde pagó a todos los políticos, menos los comunistas. Exacto. Entonces, ¿cuántos millones? 300 millones de pesos. Estamos hablando de que, claro, si te regalan 300 millones a ti, puta, ¿cuánto se echa al bolsillo? Po? Claro, si fue una gotita. Ahí está la diferencia. Esa es una gotita, po, eso se llama chorreo, ¿ya? Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué los grandes empresarios nacionales, los grandes grupos económicos nacionales hicieron los huevones con respecto al robo de estos 22 millones, 23 millones de dólares, que son 23 mil millones de pesos? Acá nos dicen 23 millones, 16 millones, ¿ya? Que nos dan a entender que es poquito. No es poquito. Si uno lo transforma en pesos chilenos, estamos hablando de 23 mil millones, ¿ya? 23 mil millones de pesos. Estamos hablando de cuánto. A ver,
20, 30, 40, 45 hospitales. Estamos hablando de eso, de 45 hospitales sumamente modernos, con toda la mejor tecnología y hospitales cototos, ¿ya? No estamos hablando de SAMU ni nada de eso, estamos hablando de hospitales, ¿ya? Grandes hospitales. Eso es lo que se robó Pinochet. ¿No? Casi Entonces, 13 hospitales en cada región. Exacto. Entonces, ¿por qué permitieron que Pinochet y su familia se robaron estos 22 millones, 23 millones? Sumando el caso Rick y lo que se le devolvió a la familia, que fueron 6 millones de dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Eso es lo que, en todo caso, es lo que sabemos. ¿Ah? Claro, eso es lo que sabemos. Eso lo dice la información. Eso lo dice la prensa. ¿Ya? De todas maneras, la información de prensa está ahí. Uno, como usted muy bien decía, es Fran 24. La otra es la BBC. ¿Ya? Y a la BBC donde está la noticia, específicamente los RIC. Y donde aparece el caso RIC. ¿Ya? Entonces tenemos este elemento. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué los empresarios y los grandes grupos económicos se hicieron los huevones? Porque mientras dejaron... Los políticos del Partido Nacional que pero cállate, Gonzata, me he interrumpido 2 veces. No he podido desarrollar la idea, señor. Ya, dele, es que tanta la weá. Ya, entonces, ¿por qué? Porque como los milicos son huevones, no cachan de que efectivamente la riqueza se genera a través del trabajo que explota, que desarrolla, que construye. Permitieron que los milicos se la robaran y ellos se quedaron con las empresas. ¿Ya? Las empresas que eran de todas las y los chilenos, de todo nuestro pueblo. ¿Ya? Empresas como Soquimich, que la mencionamos ya, como la en Chile, que hoy día es Latam, como Telefónica, como Chilectra, como Hemos, como la CAP, y un total de 514 empresas que pasaron a mano específicamente de los grandes empresarios y los grandes grupos económicos. Usted, Gonzata, cuando estábamos conversando antes de empezar el programa, decía la deuda de las carteras vencidas a los bancos. O sea, claro, los grandes empresarios y dueños de bancos, en este caso Luxic, se hicieron los hueones, que los milicos se roben 20 millones, 30 millones, no importa. ¿Ya? Total, nosotros nos robamos más, pues, bueno. Exactamente, porque más encima el Estado, mientras esto se llevaban 20 millones, el Estado le pagó la deuda al Banco de Chile. Le pagó la deuda a varios bancos, la famosa deuda de las carteras vencidas. Y en ese proceso ganaron más, porque ¿cuánto gana Luxi hoy día gracias al Banco de Chile? Miles de millones. Y miles de millones. Entonces que, no, por supuesto, al día. ¿Ah? Al día. ¿Ya? Entonces, que los milicos se lleven 22 millones de dólares, o sea, que el tirano se lleve 22 millones de dólares, o 22 mil millones de pesos, no importa, porque ellos siguen ganando diariamente, por ejemplo, con los bancos, siguen ganando diariamente con Soquimich, con Chile, con la electricidad, que como usted muy bien decía al principio, hay una ley que establece el alza del precio de la energía eléctrica 2 veces al año, determinada por ley, Congreso y Gobierno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros observamos esto, damos cuenta de por qué Pinochet pudo robar y que nadie dijo nada. Pues, todos hicieron los huevos y miramos para el lado. También lo hicieron. Indiscutiblemente, y porque los empresarios lo hicieron. Entonces dijeron, puta, miremos por otro lado, bueno, porque nosotros nos vamos a quedar con la parte más grande de la torta. Y esas tortas son las empresas que generan más nivel de riqueza en Chile. ¿Cuánto miles de millones generan las empresas del cobre concesionadas? Unas cuantas luquitas nomás. Un par de millones, bueno. Ahora trabajada, ¿cachai? Entonces, nosotros ya estamos observando a partir de este juicio de que, por un lado, la familia Pinochet se robó eso, pero lo pudo hacer en complicidad de los grandes empresarios, en complicidad de los grandes grupos económicos, porque en la medida que los milicos robaban, ellos también lo hacían. De otra forma, los milicos no hubieran podido robar. No hubieran podido. Uno de los más grandes robos que ha habido, que sigue habiendo la dictadura, weón, en la FP. O sea, pregunten, ¿de dónde salió el dinero para comprar las empresas del Estado? ¿Cómo se capitalizó? ¿De dónde viene ese dinero?
pero puta, básico. El dinero de AFP es el dinero de las y los trabajadores. Entonces, este dinero de las y los trabajadores se les prestó a los empresarios. Y los empresarios con este dinero de las y los trabajadores compraron estas empresas. A precio huevo. Puta, le hicieron de oro, po. No invirtieron ni oro, güey. Es medio riesgo. Exactamente, pues, don Sata. Entonces, cuando nosotros veamos una noticia como esta, tenemos que darle un poquito más de análisis a la cosa. Porque no es solamente la noticia, sino cuál es el contexto en el que se dio. Ya, todos los comandantes en jefe del ejército posteriormente siguieron robando. ¿Por qué? Porque pensaron que no le iba a salir ni por curado. Po. ¿Ya? Pues. El problema está que otros que estaban robando menos se pusieron huevones y dijeron, oye, bueno, pásate un pedacito, y estos milicos no quisieron pasarlo. Y como no lo quisieron pasar, los denunciaron. De otra forma, no se hubiera sabido todo esto. ¿Eh? Ese es el chiste. Entonces, Milei, hoy día en Argentina, está haciendo lo que ya hicieron en Chile, beneficiando a los grandes empresarios y a los grandes grupos económicos argentinos e internacionales. Y particularmente con el caso del agua, al gobierno de Israel, específicamente que es propietario de la empresa estatal del agua, empresa genocida. Y vamos a la siguiente, pues. Echémosle para adelante, don Sata, porque atrás no cunde. Vamos a hacer una definición histórica. También de la misma situación. Vamos a partir con la unidad de fomento, la más conocida como UF. Es la unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación. Su código ISO fue 4217 y fue creada durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, mediante el decreto 40 del 20 de enero del año 1967 del Ministerio de Hacienda. Y vamos a decir, la finalidad de esto, ¿para quién era? Pues, para que vayan cachando cómo nos han metido el dedo, el palo, todo en el ojo. Su finalidad original era la revalorización de los ahorros de acuerdo con las variaciones de la inflación, permitiendo que el dinero ahorrado en bancos y cajas mantuvieran su poder adquisitivo. Posteriormente, su uso se extendió al sistema crediticio. Veamos cómo analizamos esta cuestión. Pues aquí hay dos fenómenos importantes que los cuales tenemos que comentar. La pregunta del día es, bueno, ¿los trabajadores de Chile tienen capacidad de ahorro? Antes de eso, don Sata, para meter la puntita, hoy día vamos a hablar de la UEF porque hace un par de semanas atrás hay algunos diputados que están hablando de eliminar la UEF. Hace años atrás, el Frafra, que era el líder del partido Centro-Centro, un sujeto espurio de la familia de Razzoli, también dijo que le iba a eliminar y se levantaban voces que se eliminan los UEF, vamos a cagar toda la economía, se da la mierda. ¿No? Porque la UEF, es el mecanismo por el cual, puta, los bancos pueden dar crédito, pueden dar préstamos. El chiste es el siguiente. La unidad de fomento, cuando es creada en el gobierno de Frei Montalva, tiene un objetivo. Súper sencillo. Y este objetivo es permitir que el dinero ahorrado en los bancos y cajas mantuvieran su poder adquisitivo. No se quedó para otra cosa, se quedó específicamente para beneficiar a las y los trabajadores. Que en aquella época tenían capacidad de ahorro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los trabajadores en esos años no existía el crédito, no existía Falabella, no existía Almacenes París, no existía Ripley, no existía Corona, no existía ninguna de esas casas comerciales, ni una. Entonces las y los trabajadores lo que hacían era ahorrar para comprar sus cosas. ¿No? Eso quiere decir que en esos años existía lo que se llama capacidad de ahorro. Y ahí viene a la pregunta que usted hizo. ¿Hoy día existe la capacidad de ahorro? Con 538 lucas, weón, ¿quién va a tener capacidad de ahorro, weón? No, pues existe. Existe, don Satan. El FP. Exactamente. El mayor nivel de ahorro que existe en Chile es de las y los trabajadores.
¿Y dónde está ese dinero? En la AFP. O ¿En manos sea, de qué? un gran pico en el ojo de los empresarios más ricos del país y empresarios internacionales, principalmente De esos, norteamericanos. de eso. ¿No? Entonces sí tenemos capacidad de ahorro, pero no es de nuestro dinero, se lo llevan otros para hacer negocios No es y cagar. nuestro. Exacto. Pero nuevamente, fuera de eso, fuera del porcentaje que se descuenta para salud y para pensiones, ¿tenemos capacidad de ahorro? No. Como les decía, antes las y los trabajadores juntaban su platita para comprarse el tele, para comprarse la cocina, para comprarse el refrigerador, para comprarse los muebles, ¿ya? Para comprarse la casa, ¿ya? Sobre todo porque el Estado se las vendía, tenían que tener un pie y después le iban pagando con cómodas cuotas mensuales, ¿ya? O con las famosas cooperativas también. También, pero también se la tenían que pagar a las cooperativas. Pero ese era dinero ahorrado de las y los trabajadores, ¿ya? Clarito. Entonces, para que el dinero de los trabajadores no perdiera su capacidad, su condición, el valor, el gobierno de Frey dice, ¿saben qué? Vamos a crear este sistema para que toda la gente que ahorra en los bancos, ese dinero que ahorra no pierda su capacidad de consumo, su capacidad de compra, ¿ya? Y para eso creamos la UEF. La pregunta es, hoy día, ¿algún banco? Una pregunta que le tengo yo, don Mario, antes que vaya para ese lado. ¿Y qué significaba la UEF? ¿Qué es lo que hacía la UEF con estos fondos ahorrados? Reajustaba trimestralmente. ¿Reajustaba el Venía qué? el dinero ahorrado, el El IPC, IPC. reajustaba Eso, ¿qué la quería llegar? inflación. Ah, ya, ya. Gracias, Gonzata, gracias. Para que la gente entienda por qué se llama esta protección al ahorro de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, va a ser más directo. Entonces, en esos años se estableció que trimestralmente los bancos iban a reajustar el dinero ahorrado de los trabajadores a partir de la inflación, ¿ya? Del alza del valor de la vida. Entonces, de esa forma, ese dinero que estaba ahorrado no iba a perder su capacidad. Entonces, siempre iba aumentando, ¿ya? No perdía el Siempre, valor siempre. comercial. No perdía su valor comercial, su valor de consumo, ¿ya? Exacto. Entonces, fue hecho para eso. Pero hoy día, ¿para qué sirve? Porque Lo adaptaron, como todos lo adaptaron, pues los subsidios empresariales, weón. Mire la UEF, weón, para cobrarnos lo que ellos es, se les pare el culo, porque weón, si tú compras un auto en UEF, weón, lo voy a pagar como 10 veces a crédito. Y ahí entramos a una palabra que se llama anatocismo. sí, pero todavía no vamos a llegar a eso, todavía no vamos a llegar a eso. Tenemos que darlo vuelta. ¿Por qué? Porque como ustedes dicen, no lo adoptaron, lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta, ¿por qué? Porque con la llegada de la tiranía cambia la lógica que tenía la UEF y después la concertación hace absolutamente lo mismo. Y a eso se le suma que las y los trabajadores perdieron su capacidad de ahorro. Lo que estaba por ley, que los bancos reajustaran trimestralmente el dinero de las y los ahorrantes, se perdió en el tiempo. Por el contrario, hoy día muchos ahorrantes, sobre todo los cuentacorrentistas, tienen que pagar por tener su dinero en el banco. Tienen que pagar, ¿ya? La mantención de la cuenta, la utilización de la tarjeta y fin de otras cosas, ¿ya? Entonces, todo esto que se hizo para proteger a los trabajadores, los milicos lo dieron vuelta y la concertación también lo dio vuelta. Y se transforma. Exacto. Y se transforma en una herramienta económica exclusivamente al beneficio de los grandes empresarios y en beneficio de las grandes tiendas comerciales, ¿ya? ¿Por qué? Porque a finales de 1980 empiezan a aparecer estas casas comerciales que empiezan a vender a crédito, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué venden a crédito? Porque la de los trabajadores no tenían capacidad de ahorro, ¿ya? Por eso, específicamente por eso. No es por otro motivo. Las casas comerciales nacen, se establecen, se fortalecen, crecen y hoy día son multimillonarias porque los trabajadores no tienen capacidad de ahorro, en consecuencia se ven en la obligación de comprar a crédito. Y ahí lo en aquel tiempo tenías que tener un aval, pues, man. Claro, pues si no pagabas tú, pagaba tu aval, pues, que era lo peor que podía haber. Nadie quería hacer aval. Pero esa es otra historia. Me acordé de esa weá de los avales, perdón. No, está súper bien, está súper bien. Ya, entonces, tenemos tu cuadro. Entonces,
los dineros o los productos que uno compra, los compra en base al valor en UF. Y sobre el UF se le ponen intereses. Nosotros estuvimos discutiendo con Sata con harto rato el tema de cómo chucha podemos explicar esto, ¿ya? Para que se pueda entender. Porque no es muy fácil de entender, ¿ya? Pero es Porque como nos cagan. Exactamente. Vamos a darle el título al tiro, ¿eh? ¿Cómo nos cagan con la UF y los intereses? Exacto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio típico de los hijos de Mafalda. Ya, ¿Ya? pero Entonces, antes de eso hablemos de la ley que promueve esta wea, po. Para que entiendan de que esto es una ley. ¿pero cuál ley? Ya la puse ahí. La ley del anatocismo. Pero es que todavía no hemos llegado a eso, Gonzalo. Todavía no vamos a llegar a... Puta la wea, Tenemos puta que estoy acelerado, weón. ¿Qué me pasa? Sí. Estamos mal Tenemos coordinados hoy día. No, sí. Tenemos que explicar primero cómo la UF hace subir los precios de las cosas, encarecer el precio de las cosas, y después de eso le sumamos la tasa de interés. Ya. Separemos el Entonces, agua. vamos, hagamos el ejercicio. Vamos a comprarnos una casa que cuesta 1 millón de pesos. Claro, hablamos de esta cifra que es irreal para que podamos entender la dimensión. ¿Ya? Démosle entonces. Nos vamos a comprar una casa que cuesta 1 millón de pesos a 10 años plazo. Recuerden, este es un ejemplo. ¿Ya? 1 millón de pesos. ¿Ya? Y la UF es una unidad que efectivamente se relaciona directamente con la tasa de inflación. Entonces vamos a decir, hipotéticamente, de que en los 10 años, cada año, la inflación subió un 3%. Claro. Entonces, si yo compro una casa a 10 años plazo, con un 3% anual de aumento de la UF, quiere decir que al final de los 10 años hay un 30% de aumento del valor de la casa. Entonces la casa ya no costó 10 millones según la UF, sino que costó ¿cuánto, don Sata? No, acuérdate que era 1 millón. No, 1 millón, sí, tiene toda la razón, en 10 años. No. ¿Cuánto es entonces? 300 lucas. 300 lucas. Entonces la casa a los 10 años, solamente con la UF, subió 300.000 pesos. Ya, ahora a eso le vamos a aplicar una tasa de interés de un 2% mensual. No, perdón, me equivoqué. Eran 3 millones. Perdón. Son 10 años. Lo que pasa es que en 10 años es un 30%. El 30% de 10 millones son, de 1 billón son 300 lucas. ¿Está bien? Ya, es correcto. 1.300.000 para la casa hasta el minuto. Ya. Entonces la casa en 10 años, solamente con la UF, subió 300.000 pesos. La casa cuesta 1.300.000 pesos. ¿Ya? Pero a esa misma casa le vamos a aplicar un interés de un 2%, que va sobre la UF. ¿Ya? Y es mensual. Entonces, mensual. Entonces, en un año, con una tasa de interés de un 2% al año, son un 22%. 22%. Clarín, pues. 24% hombre. 24%. Y en 10 años en que yo voy a pagar la casa, son un 240%. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un 240%, estoy hablando de 2.400.000 pesos, a los cuales le sumo el 1.300.000 de la casa más el reajuste del UF. ¿Cuánto tengo ahí? 3.700.000 pesos. Exactamente. Entonces, cuando yo compro una casa que cuesta 1 millón de pesos a 10 años, con el valor de la UF, que va a subir un 3% anual, más una tasa de interés de un 2%, termino pagando 3.700.000 pesos. O sea, pago 2 casas y media, casi 3 casas. Por eso nos venden las casas en UF, pues. Por eso nos venden las casas en UF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el valor de esa casa para los empresarios nunca va a bajar, por el contrario, va a subir. Claro, y si yo la quiero vender como casa nueva en 10 años más, no me van a pagar lo mismo que yo pagué. Claro, en su momento no era así, hoy día las casas han subido mucho de precio. Pero ahí viene lo otro que usted hablaba, Onsata, del anatocismo. Ya, ahí vamos al anatocismo, ya vamos a ver el anatocismo. Vaya, explique qué es el anatocismo, Onsata. No voy a explicar ni cagando esa weá porque ni yo lo entendí.
Soy honesto. Esta weá Nosotros, fue creada por una ley. La ley se llama la 18.010. Le exactamente. entrega a la empresa el derecho de, al momento de repactar la deuda, porque esto es para quienes se atrasan, no pagan en el minuto por cualquier problema, y se aplicó una ley que se llama la 18.010. Y voy a leerlo de nuevo. Le entrega a la empresa el derecho de, al momento de repactar la deuda pendiente, aplicar nuevos intereses. Nuevos intereses. Después de todos estos intereses que habíamos hablado. Esto quiere decir que si pagué 5 cuotas de la casa, me quedan 7 por pagar, lo que sumaría una deuda total, de ahí ya la habíamos dicho, de la cantidad de lucas que teníamos que pagar. Aquí me perdí ya, don Mario. ¿Por qué no tratan de aplicar esta cuestión del anatocismo, que es el interés sobre el interés? El artículo donde nosotros explicamos el anatocismo también lo subí. Tenemos un tríptico y un artículo que hice ya hace algunos años atrás para explicar este fenómeno. A ver. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores? Que pueden perder la pega. Y si pierden la pega, dejan de pagar. Y cuando dejan de pagar, las deudas se empiezan a acumular. ¿Ya? Entonces se amenazan con el remate. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Van a repactar. Pero no repactan las cuotas que deben. Repactan la deuda total. Entonces, como compré una casa de 10 años y he pagado 5 años, y eso, el valor total de esa casa, que era de un millón de pesos, subió a 3.600.000 pesos. Y me quedan 2.500.000, por decir algo. Me quedan 2.500.000. Entonces repacto sobre esos 2.500.000. No por el monto que yo debía. No. O por lo que me atrasé. No, exactamente, no repacto con lo que me atrasé, repacto por toda la deuda que me queda. Entonces me dice, mire, usted aquí de año iba a pagar 3,7 millones, pero le quedan 2,5 millones por pagar. Claro. O sea, ya. Entonces, ya, vamos a repactar su deuda, pero se la vamos a repactar ahora a otro 2%. Y a 20 años, no a 10. Ya, y a 20 años, no a 10. Para que la cuota sea más pequeña y tenga más facilidades de pago. Entonces, cuando me dicen, usted va a repactar por la deuda que le queda, esa deuda que le quedaba ya tiene sumado la proyección del alza del UF y los intereses que esta tenía. Entonces, si le quedaban 2,5 millones por pagar de una casa que costaba 1 millón, a 20 años, con una tasa de un 2%, la deuda se le va a multiplicar por 2. Entonces, le van a aplicar intereses a los intereses que ya le aplicaron cuando usted compró la casa inicialmente. Resulta complicado. Pero eso es lo que es el anatocismo. En Chile es uno de los pocos países en el mundo donde existe este marco normativo. A eso se le llama usura en otras partes del mundo. Usura. ¿Por qué? Porque son intereses sobre intereses. Ustedes deben recordar esa situación donde una señora fue y compró una plancha no me acuerdo si en Arite o la Polar. La plancha costaba 50 lucas y terminó pagando más de 1 millón de pesos. La Polar, sí. Gracias, don Sata. Costaba 50 lucas y quedó debiendo más de 1 millón de pesos. No, eran casi 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque como no pagó la deuda, y fue repactando y repactaron automáticamente. Y fueron repactando, hasta que su deuda de 50 lucas eran 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se le aplica esta lógica que se llama anatocismo. Un marco normativo de la ley 18.010 que fue creada específicamente para aumentar el nivel de riqueza de los grandes empresarios de este país. Y más encima, estos grandes empresarios, al cobrar esta cantidad de montos de dinero, que era la sobreusura, vendieron la cartera en el mercado como una deuda real y no existía. Puta, buen negocio hacían estos hueones. Lo que pasa es que la deuda es dinero, entonces, pero esa es otra historia. Las deudas se venden, pero bien. Pues. No, claro, lo que pasa es que las deudas se llaman carteras. Y cuando una empresa quiere efectivo, vende su deuda, se la vende a otro.
y el otro la cobra, pero me pasa el dinero a mí, recupero el dinero del producto que vendí más la ganancia, pero ya eso es un poco más complicado. Entonces, ¿dónde está el cuento de esto? Es que Pinochet pudo robar lo que quiso robar y su familia también, y junto con él una cantidad impresionante de milicos. ¿Por qué? Porque él permitió un conjunto de leyes que beneficiaban exclusivamente a qué? A los grandes empresarios. A los grandes ladrones de Chile, perdón, a los grandes empresarios de Chile. Uh-huh. Ya los grandes grupos económicos. Entonces, esto significó de que la UEP, cuando fue creada por el gobierno de Frei, iba en beneficio directo de la y los trabajadores, de los ahorros de la y los trabajadores. Y los milicos, con Pinocho a la cabeza, la dieron vuelta y la pusieron al servicio de los grandes empresarios. Para seguir robando. A seguir robando. Y más encima, genera esta ley que se llama la ley 18.010, que habla específicamente del anatocismo, del interés sobre interés, que también beneficia a quiénes, a los grandes empresarios. No, eso lo entendían los empresarios, los milicos no lo entendían. Pero los empresarios decían, hagan estas leyes. Y luego lo hicieron. Entonces, y hagan esta ley, suban el alza del agua, de la luz, del pasaje, weón, del taque y toda la weón. Hagan esta ley. Pero estos weones sí entendían lo que estaban haciendo. No se les pueden hacer los weones. Exactamente. Entonces, como ellos sí lo entendían, para que los milicos, weón, lo hicieran sin ningún problema, los weones dejaban que los milicos robaran, porque ellos se iban a quedar con la parte, weón, grande, esa sabrosa, exquisita, de lo que eran las ganancias de las empresas que fueron privatizadas a precio de huevo, financiadas con el dinero de la AFP y con leyes que le iban a permitir enriquecerse muy rápidamente. Doble pico en el ojo, ocupando el término, ¿eh? ¿Ah? Lo que está haciendo Milei en Argentina con el agua, pues. Por eso fue Exacto. A Israel a hacer los tratos y los acuerdos allá, porque allá le van a hacer una cuenta en el Banco de Israel, a Milei, para que cuando lo vayan a ahorcar al culiado salga arrancando para Israel, güey, y ya tenga guardadas las lucas, que le van a dejar la ganancia del agua. Exactamente. Ya, don Sata, yo me voy a despedir, estamos en 52 minutos. Puta, pido disculpas si no se entendió muy bien. Si alguien tiene dudas, las haga llegar por Facebook o a través de otros medios y vamos a tratar de explicarlo nuevamente si no quedó claramente. Así que nos vemos el próximo lunes, Gonzalo. Ahora usted remata. Y bueno, ¿qué voy a decir? Yo creo, weón, yo nunca había pensado en hablar esta wea, pero creo que la mejor forma, weón, de terminar un genocidio es generando otro genocidio. Así que tírenle una bomba a Israel, una bomba nuclear, weón, y así se acaba la weá. Y acabamos con el mundo al tiro, porque por la rechucha que estamos acabando con seres humanos, weón, y ya en el infierno no va a caer ningún culiado más. Así que un beso, buenas noches, descansen y tengan paz. ¡Saludos a Netanyahu! ¡Asesino culiao! ¡Corta, Mario, corta! ¡Corta esta weá porque me van a venir!